Hola a todos, bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy vamos a subir un video pedido por nuestro amigo y suscriptor Eugenio Rocha. Él es de Campeche, México. Entonces, el problema que nos plantea nuestro amigo es que el gato, es igual que este, un gato de 2 toneladas, aparentemente sube, ¿sí? Pero en el momento de tomar peso, él se baja. Bien, entonces, eso se debe, hay 3 posibles problemas para que esto ocurra y vamos a solucionarlos en el video de hoy. Bien, entonces vamos a tomar nuestro gato. Entonces vamos a tomar este que ya está desarmado para analizar los posibles problemas por lo cual el gato tiene presión, pero en el momento en que se le coloca un poco de peso ya no sube. Entonces, la opción número 1, aquí en el grifo, vamos a sacarlo. Bien, sacamos el grifo y miramos, este es el balín que lleva por dentro. Entonces lo que tenemos que mirar es que este balín no tenga ninguna abolladura, ¿sí? Que esté completamente perfecto. Si tiene alguna abolladura, lo recomendable es cambiarla. Cualquier abolladura no nos va a permitir tener un sello perfecto, que es lo que necesitamos, ya que esto se trata de presión. Bien, entonces, una vez que ya tenemos revisado esto, entonces vamos a revisar nuestro sistema de purga, ¿sí? Bien. Este sistema, esta válvula, es una válvula de seguridad, la que nos va a permitir purgar el gato, ¿sí? Cuando éste presente burbujas de aire. ¿Cómo es una burbuja de aire? Bien, cuando estamos subiendo el gato y el inyector se regresa con el peso, significa que tenemos una burbuja de aire. Entonces, lo que vamos a hacer es aflojar 2 vueltas. Quiero dejar en claro que esto no se puede hacer con el gato con peso, ¿no? Tiene que hacerse fuera de todo peso. Simplemente lo vamos a subir nosotros mismos afuera con la mano. Luego vamos a ejercerle presión y él obviamente va a devolver el inyector. Entonces, en el momento en que se haga esto, entonces ahí sí aflojamos 2 vueltas y el aire se va a salir, ¿sí? Ya va a acomodarse. Bien, esta burbuja de aire. Bien, entonces, luego de hacer esto, volvemos a apretar, pero vamos a observar de qué está compuesta nuestra válvula de seguridad. Bien, entonces tenemos el tornillo asegurador y aquí un O-ring. Bien, lo siguiente es un resorte. Aquí está. Y faltan otros componentes. ¿Qué son? Aquí está. Este es el sostenedor de nuestro pequeño balín. Es un balín muy pequeñito, pero es el que permite
el funcionamiento de la purga. Bien, entonces esto bien instalado aquí y luego lo ajustamos nuevamente. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que esto quede siempre bien, pero bien ajustado, ¿sí? No vamos a exceder tampoco en el apretado. Ahí, listo, bien el ajustado. Bien, si aún haciendo estas dos cosas y continúa el problema, entonces ya pasamos a lo último, ¿sí? Es la tercera opción, bien, que es la chupa de centro, bien, o el empaque central. Entonces sacamos y se trata de este empaque, ¿sí? Cuando este empaque presenta roturas, por ejemplo, este es uno dañado, este se cambió hace poco, entonces como pueden ver, ¿sí? Está completamente dañado. Entonces aquí es cuando sucede también que sube, pero se va bajando poco a poco, ya que la chupa no logra contener la presión del hidráulico. Recuerden que lo que hace es enviar el hidráulico y la chupa es la que sostiene para sacar el eje, para que suba nuestro gato. Bien, entonces esta pues está en excelente condición. Como pueden ver, tratamos de entrarla y se resiste. Mire, aquí está, la devuelve, aquí la devuelve, porque tenemos apretado el grifo. Entonces lo que vamos a hacer es soltar el grifo y ahí sí, listo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la cambiamos? Bien, entonces quiero que te presten mucha atención aquí. Aquí, como pueden ver, viene una arandela de guía, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar la parte de abajo de la arandela con un destornillador de pala, ¿sí? Hay que cuidar que esta arandela no sufra daños. ¿Cuál es la función de esta arandela? La función de esta arandela es impedir la fricción directa de nuestro empaque con el buje de sostenimiento. ¿Por qué? Porque si choca directamente el caucho con el hierro, ¿sí? Recuerden que nuestra chupa está hecha de caucho, entonces al hacer esto directamente aquí, los orillos pueden cortar nuestro empaque, y eso es precisamente lo que no queremos. Entonces esa es la función de nuestra arandela de pasta, ¿sí? Pasta o poliuretano. Bien, entonces ella siempre va a ir aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos al sitio, vamos al almacén, compramos nuestra chupa que sea idéntica, la instalamos, ¿sí? Entonces, como saben, debe estar suelto el grifo, o si quieren probar qué tanta presión hay, entonces pues apretamos el grifo y ahí nos damos cuenta también. Aquí está, bien, y bien, ahí que aprisiona muy bien. Entonces, una vez hecho esto, pues ya solamente queda armar el gato. Entonces espero que este video les sirva de mucho. Y aquí lo que quedaría sería cambiar el siguiente empaque. Entonces voy a mostrarles de una vez. Bien, ¿sí? Entonces nuestro siguiente empaque, bien, vamos a tomar, vamos a cambiarlo. Entonces, este es el O-ring
raspador o limpiador que va en la tapa superior de nuestro gato. Bien, entonces todo lo que tenemos que hacer es cambiarlo. La recomendación siempre es cambiarlo. Bien, entonces aquí en esta parte, ¿sí?, donde va ubicado, ahí se alcanza a ver, siempre antes de montar el O-ring o el empaque, lo recomendable es siempre lubricar un poquito de hidráulico la parte. Si prefieren, que yo lo hago con mucho cuidado, que no le vaya a caer en la parte interna, que no se nos vaya a pasar hasta acá, hasta la rosca, silicona, con un poquito de silicona, solo un poco, ¿sí?, untar aquí la canaleta, el canal donde va el empaque, con silicona, ayuda muchísimo a reforzar y a evitar posibles fugas, ¿sí? A veces resulta que tal vez al tiempo de colocarlo, o el empaque puede venir de pronto con un defecto, el O-ring, entonces con la silicona alrededor de la canaleta nos va a ayudar muchísimo, y va a ayudar también a que se sostenga mejor el O-ring, ¿sí? Entonces, otro dato. Bien, entonces para estos gatos, voy a sacarla. A ver. Bien. Para estos gatos tenemos que mirar algo. Esto es un O-ring serie 2. Bien, por lo general el empaque de la tapa superior de la botella del gato, que es este, siempre es serie 2. Bien, a diferencia de nuestro inyector, los inyectores, por ejemplo, de estos gatos de 2 toneladas, siempre este tipo de O-ring es serie 0, ¿sí?, porque el serie 1 ya viene siendo muy pero muy grueso. Bien, entonces por lo general se utiliza serie 0 para este tipo de gatos. Entonces ya saben que el inyector por lo general lleva serie 0 y el O-ring superior viene siendo serie 2. Bien, para que tengamos eso en cuenta. ¿Sí? Espero que les haya servido nuestros consejos. Y para nuestro amigo Eugenio Rocha, espero te sirva esto. Si no, no te preocupes, con mucho gusto nos puedes escribir y te explicaremos lo que haga falta. Esa es la razón de subir estos videos, de poder compartir nuestro conocimiento y ayudar con las dudas que tengan. Entonces, que todos tengan muy buena tarde, sonríanle a la vida y sean felices.